RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este 6 de febrero, miércoles 6 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la referencia que hacía el presidente de los Estados Unidos a nuestro país durante el discurso del Estado de la Unión es destacado por medios de comunicación en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. El presidente norteamericano condenó la brutalidad del régimen de Maduro. Además, destacó el reconocimiento a el gobierno legítimo y al presidente encargado, Juan Guaidó, lo cual, por cierto, provocó una reacción en cadena de los congresistas reunidos allí, republicanos y demócratas, que de pie aplaudían estas declaraciones. A propósito de la ayuda humanitaria, tema que hemos debatido ampliamente en este espacio, la Asamblea Nacional coordinará ingreso y entrega de ayuda con la Iglesia y las ONG, así lo anunciaban ayer. Diputados definieron estrategia para atender la emergencia humanitaria. Es incomprensible lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia. Las barreras que han colocado en un puente en el norte de Santander. Ayer en la Asamblea recordaban lo que establece el Estatuto de Roma, efectivamente, los delitos de lesa humanidad por someter intencionalmente a la privación de alimentos y medicinas a una población. Parece que esto no tiene ningún tipo de importancia para los funcionarios que están en frontera. Y creo que no reflexionan acerca de lo que significa esto de tratar de obstaculizar el ingreso de insumos que van dirigidos a los que menos tienen, a los que más lo necesitan. En su primera fase beneficiará, esto lo dice el Nacional, este proyecto que estaba proponiendo la Asamblea Nacional, a niños menores de 5 años en estado de desnutrición, mujeres embarazadas, adultos mayores en riesgo y personas con enfermedades crónicas. La Cruz Roja está dispuesta a brindar apoyo en las labores de distribución. Por cierto, en Ureña hubo un incidente otra vez incomprensible, claro, con los mensajes que reciben de Nicolás Maduro y su círculo, los militares actúan de esa manera, pero en todo caso en Ureña hubo un arrollamiento, motorizados fueron arrollados por una tanqueta. Esto lo destaca La Opinión de Cúcuta. Cerca del mediodía de este martes, 2 motorizados fueron arrollados por un vehículo militar blindado, tanqueta alterando la normalidad en Ureña, según relata Unai Bayona, vecino del sector. Los vehículos militares venían del sector de La Mulata y cuando transitaban por una de las principales calles del centro de la ciudad, una de las tanquetas atropelló a un mototaxista e inmediatamente intentó darse a la fuga, lo cual impidieron los vecinos, como ustedes comprenderán. Yo les comentaba que da la impresión que los que están hoy en el gobierno, Nicolás Maduro y quienes los acompañan, están absolutamente desconectados de la realidad. No por nada ayer proponían la disolución del Parlamento venezolano electo por 14 millones de venezolanos. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el estado Zulia. Él sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días a ti. Muchas gracias por el contacto y bueno, aquí a la orden. Varios temas que discutir con usted. Le pediría una primera valoración acerca
del respaldo internacional que han recibido ustedes. Ayer el presidente de los Estados Unidos, durante el discurso del Estado de la Nación, resaltaba el reconocimiento al gobierno legítimo, así lo denominaba él, y presidente encargado Juan Guaidó, lo cual provocó el aplauso de congresistas republicanos y demócratas reunidos allí, y denunciaba la brutalidad, así lo definía, del régimen de Maduro. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, yo diría que el apoyo internacional a la situación venezolana, a la lucha que hemos librado para lograr que Venezuela pueda recuperar la democracia, la libertad, es absolutamente abrumadora. La situación que uno ve, que uno escucha, que uno revisa en los medios de comunicación, la actuación del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho, hay un triángulo de las Bermudas para esta dictadura que es la alianza Estados Unidos, Brasil y Colombia, porque son tres países muy cercanos a Venezuela, muy poderosos los tres, y tres países que tienen una visión unísona de lo que está pasando en el país y de lo que debe suceder en los próximos días. Yo creo que todo eso es auspicioso, es algo que nos anima muchísimo, porque hace aproximadamente un mes, un poquito más, la gente sentía que no teníamos posibilidades, que Maduro estaba como aferrado al poder, que no había chance de lograr la liberación del país. Hoy se respiran otros aires en Venezuela. Hemos visto a un pueblo que ha salido a la calle, hemos visto una comunidad internacional que no solamente ha hecho declaraciones y ya, es una comunidad internacional que está totalmente decidida a que logremos la liberación del país. Si vemos la actuación de la Asamblea Nacional, todos los días tomando decisiones en favor de los tres aspectos fundamentales de este momento de lucha, que ya el país los conoce y que los hemos logrado comunicar a la gente, y la gente sabe que estamos hablando de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, la actuación de Juan Guaidó, que es un presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, a quien le ha correspondido liderar este proceso de transición. Todo eso refleja que las circunstancias se van uniendo en favor de que el cambio se produzca en Venezuela, y por eso el pueblo en este momento está lleno de esa esperanza. Diputado, sobre esta amenaza reiterada desde la Constituyente Comunal, este organismo electo al margen de la Constitución, en medio de un proceso fraudulento, como lo denunció Smartmatic, yo quisiera su comentario. Si me permite, de hecho, tenemos un extracto de una declaración que ofrecía ayer el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sobre este tema. Él decía, entre otras cosas, que sería un suicidio político para quienes hoy están en el gobierno. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Con gusto. ¿El 20 de mayo existió? No existió el 20 de mayo. Hoy lo desconoce el mundo, lo desconoce Venezuela. Entonces creo que no solamente sería una torpeza política y una soberbia sin sentido, y si ya fue un suicidio político el haber empujado una elección o una farsa como el 20 de mayo, no quiero imaginarme en este momento de respaldo masivo, popular, al cambio en Venezuela, lo que significaría para un pequeño grupo enquistado en Miraflores, usurpando los beneficios, la consecuencia social que tendría. Y tendría que responderle muy fuertemente al pueblo de Venezuela. Diputado, su comentario. Sí, yo creo que quienes están en el poder, quienes están cegados, porque para ellos su objetivo de vida es mantenerse en el poder sin importarles el profundo daño que le han hecho a los venezolanos, sin importarles que hayan llevado a la población de Venezuela a una situación de pobreza y de depauperación, de no atención a las necesidades alimentarias, de salud, a nada. El país está totalmente colapsado, no solamente en educación y salud, en producción, en servicios públicos, en todo está colapsado. Y quienes han producido este colapso, el único objetivo de vida que tienen, sin importarles el número de personas que mueran en ese objetivo, es mantenerse en el poder. Y para eso han hecho cualquier barbaridad. La violación de la Constitución ha sido permanente. Esa convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente siempre la denunciamos y siempre dijimos que allí no había convocatoria popular como lo establece la Constitución, ni tampoco el pueblo de Venezuela eligió sus constituyentistas, que eso fue en el año 2017.
Casi 2 años después, todavía ni siquiera sabemos quiénes son los constituyentistas. Yo te aseguro que en cualquier parte de Venezuela le preguntamos a la gente, ¿quién es tu constituyentista? El que te representa supuestamente a ti ante esa farsa. Y la gente no lo sabe, porque son personas que sencillamente actúan de manera autómata frente a un grupo de personas, y ahí están Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, la esposa de Maduro, la señora Silvia Flores, los hermanos Rodríguez. Bueno, es un grupo de personas que han hecho de la búsqueda del poder, de mantenerse en el poder, un leitmotiv, una forma de vida, y evidentemente que el país no acepta eso. Que ellos vengan ahora a decir que van a convocar elecciones de la Asamblea Nacional, que van a disolver la Asamblea. Mira, eso es como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y nosotros lo hemos dicho muy claramente en nuestras declaraciones y redes sociales. Nosotros tenemos un objetivo. Ese objetivo es liberar a Venezuela. En el transcurso de la lucha para lograr ese objetivo, tenemos evidentemente a una dictadura que va a frenar o va a intentar frenar cualquier acción que nosotros desarrollemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Distraernos? No. Fue en el ala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fraudulento también por la forma como se eligió después de que perdieron el proceso electoral de la Asamblea Nacional y antes de que se cumplieran los lapsos establecidos en la Constitución y en la ley, designaron un tribunal que realmente no responde a la justicia, sino que responde a los dictámenes de Miraflores. Bueno, cuando ese tribunal dicta sentencias y anula las actuaciones de la Asamblea Nacional, ¿qué consecuencia tiene eso? Ninguna. Nosotros seguimos actuando, nosotros seguimos tomando decisiones, nosotros hemos creado una gaceta oficial de la Asamblea Nacional para publicar las decisiones de la Asamblea y seguimos adelante en una lucha que es una lucha trascendente. Y cuando hay una lucha trascendente, uno no puede estar pendiente de actuaciones como esta, de gente que lo que está es tratando de mantenerse en el poder sin contar con respaldo del pueblo venezolano. Y nosotros estamos convencidos. En mi caso estoy totalmente convencido, María Alejandra, de que esto es un proceso totalmente irreversible. Maduro se va de la presidencia que está usurpando y él tiene la decisión, él debe decidir cómo se va a ir. Yo le pido a Dios que le entre un poquito de conciencia y que tome la decisión de irse de manera pacífica y que no someta al pueblo de Venezuela a un baño de sangre. Entonces Maduro tiene que irse porque el daño que le ha hecho al país, a la democracia, a la política, a la economía, a la sociedad, a las instituciones, es un daño profundo. Da la impresión que hay sectores que no están por la labor, diputado, me refiero a los que acompañan a Nicolás Maduro. El presidente de la Constituyente Comunal, profería una amenaza, así lo interpretó la prensa internacional, el Mundo de España lo destaca con video incluido, diciéndole a Juan Guaidó que no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Son amenazas de gente que sabe que estamos en los albores de la liberación del país, que estamos cerca de lograr sacarlos del poder y iniciar un proceso de reconstrucción del país. Y bueno, ellos actúan como cualquier dictador, tratando de mostrar su invencibilidad y tratando de que la gente sienta miedo y que la gente sienta que esto no se va a poder cambiar y que ellos van a quedarse y que perdimos la batalla. Pero yo creo que lo que ha pasado durante el último mes en Venezuela ha sido una realidad que ha llenado de mucha emoción, de mucha expectativa, de mucha esperanza, de mucho optimismo al pueblo venezolano. Y creo que tenemos todos que llenarnos de esa esperanza, de saber que sí podemos, que hemos sido además, María Alejandra, un gran pueblo, porque yo creo que hay que quitarse el sombrero frente al pueblo venezolano, un pueblo que ha salido a la calle infinidad de veces, que lo ha hecho con contundencia cuando ha tenido que ir a votar, ha votado masivamente, cuando ha tenido que salir a protestar, ha salido a protestar. Es decir, es un pueblo noble que cree mucho en la democracia, en la libertad, que tiene arraigada la democracia y que está consciente de que lo que estamos viviendo tenemos que superarlo. Frente a eso no hay amenaza que valga. Cuando hay un pueblo totalmente decidido, cuando hay un pueblo totalmente convencido de que tiene que darse democracia y libertad, nadie puede con eso. Ni un Diosdado Cabello
con sus amenazas, ni un Nicolás Maduro con sus actitudes. Ellos al final, como decía Juan Pablo II, son personas, y son personas que también tienen sentimientos y que también saben que hay un país que quiere cambiar. Y por eso Juan Pablo II decía que no tuviéramos miedo porque al final cualquier gobernante, por muy sanguinario que parezca, es una persona, es vulnerable, y los pueblos se levantan frente a ese tipo de gente. Diputado, sobre lo que discutieron ayer en la Asamblea Nacional, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, este proceso para alcanzar el último punto de la estrategia que ustedes se han trazado, que tiene que ver con la celebración de elecciones libres luego del cese de la usurpación y la instalación de un gobierno de transición. Quisiera referirme a este tema y, por supuesto, su comentario ante la actitud de los funcionarios que están en la frontera de intentar bloquear los pasos, como ocurrió en el puente de las tienditas o lo ocurrido en Ureña. Lo escuchamos. Mira, la sesión de ayer fue una sesión fructífera. Comenzamos con la segunda discusión del Estatuto para la Transición. Allí se discutió artículo por artículo ese estatuto, se aprobó por unanimidad. Ahí está todo lo referido a los cambios que tienen que hacerse para poder contar con un poder público legitimado o relegitimado. Por ejemplo, se establece que los lapsos que se establecen, que se prevén en la ley, son lapsos que pueden ser modificados para la selección de los distintos poderes públicos, y se establece la necesidad de designar un nuevo poder ciudadano, un nuevo poder electoral, un nuevo poder judicial. Creo que comenzamos bien con esa ley, y yo creo que ahí hay que reconocer el esfuerzo conciliador del diputado Juan Miguel Mateus, que fue el que presidió la comisión que discutió esa ley de transición, su paciencia para conversar con todos los sectores y para lograr que fuera una ley sancionada por unanimidad. Ayer también se presentó el protocolo para la ayuda humanitaria, lo hizo el diputado Miguel Pizarro, y te puedo decir que hay toda una previsión para lograr que todas las medicinas y alimentos puedan entrar al país. Yo no sé cómo puede hacer alguien de la Fuerza Armada venezolana o alguien de cualquier instancia gubernamental venezolana para impedir que en un momento que casi puede parecer un momento de guerra sin guerra. Nosotros no hemos tenido guerra, y lo que se vive en las comunidades en Venezuela pareciera que fuera consecuencia de la devastación de una guerra. ¿Cómo pueden hacer para impedir que esos alimentos y esas medicinas entren al país? Nosotros tenemos la responsabilidad, especialmente los diputados, pero también acompañados por la sociedad civil, de irnos a recibir esas medicinas, esos alimentos, y de lograr que entren a nuestra república. Y ya después, cuando estén adentro, queda sumamente claro que nosotros no tenemos nada que ver con la distribución de esos alimentos y medicinas. Queda totalmente claro que eso le va a corresponder a instituciones, a organizaciones no gubernamentales, a gente que tiene experiencia en el área, porque hay que dejar claro que eso va para los sectores más vulnerables de la población. Entonces, ya la comisión respectiva tiene la conversación muy adelantada con Cáritas Venezuela, que es una institución de la Iglesia, y con otras instituciones y organizaciones no gubernamentales, para que sean ellos los que con su base de datos nos puedan ayudar a la distribución certera de todo ese material de alimentos y de medicina que tanta falta hacen para nuestra gente. Ayer también en la sesión tuvimos la discusión del panorama internacional. Tiene que ver todo esto con lo que decidió el Grupo de Lima, con lo que decidió la Unión Europea, y bueno, tuvimos una discusión en la que agradecimos completamente a esas dos instancias el respaldo irrestricto que han dado a Venezuela. Ayer también tenía que discutirse el tema electoral. Lamentablemente ese tema fue diferido, ya eso fue como a las 5 de la tarde, si no calculo mal. Entonces el tema electoral fue diferido, queda pendiente la selección del Comité de Postulaciones Electorales. Recuerda que ese es un comité que está integrado por 21 personas, 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil. Entonces, bueno, yo espero que en estos días, de aquí al martes, tengamos todo resuelto para designar el Comité de Postulaciones Electorales y comenzar urgentemente el proceso de selección de un nuevo
Consejo Nacional Electoral. Eso es imprescindible. Nosotros no podemos tener elecciones en Venezuela mientras siga Tibisay Lucena ejerciendo el papel de responsable del poder electoral en Venezuela. Yo creo que esa señora tiene que rendirle cuentas a la historia de nuestro país y nosotros no vamos a permitir que ella dirija ningún proceso electoral en Venezuela porque lamentablemente nunca respetó la Constitución y los principios de transparencia que están establecidos en la misma Constitución. Entonces, queda pendiente eso, queda pendiente para la próxima semana la elección del Comité de Postulaciones Electorales, la selección del CNE y a partir de allí todo lo que tiene que ver con las condiciones electorales para que durante todo este proceso logremos culminar con una elección de un nuevo presidente de la República. Finalmente, diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, a propósito de la comunidad internacional, ayer el presidente encargado, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reiteraba que ustedes rechazan todo diálogo que alargue el sufrimiento. Quisiera su comentario sobre estas declaraciones del Papa Francisco ofreciendo sus buenos oficios si ambas partes lo solicitan. Lo escuchamos. Mira, mi respeto por el Papa Francisco. Sencillamente puedo decir, yo soy católico, creo en la figura del Papa, pero tengo que decir que no puedo compartir la forma como el Papa ha manejado este asunto, porque este no es un asunto en el que hay dos partes en conflicto y yo quiero ser mediador para ver cómo esas partes se ponen de acuerdo. Esta dictadura acabó con el diálogo en Venezuela, esta dictadura acabó con el voto en Venezuela y nosotros tendremos que rescatar el diálogo y la negociación para momentos futuros, tendremos que rescatar el voto como herramienta fundamental de la democracia, pero en este momento no hay una pelea de dos bandos en Venezuela, en este momento la pelea es de una dictadura formada por muy poca gente, porque ni siquiera los militantes del PSUV se puede decir que forman parte de eso, por muy poca gente que está enfrentada a toda una nación, esa es la realidad. Y así ha debido ser visto, no solamente por el Papa, sino por distintas personalidades del mundo entero. Entonces esto no es un asunto de que le pidamos al Papa que medie, es un asunto en el que podemos pedirle al Papa que en momentos como este lo importante es tratar de establecer que haya justicia en el país. Y nosotros estamos convencidos, totalmente convencidos de que las herramientas que la misma dictadura agotó con el único objetivo de ganar tiempo y mantenerse en el poder, no son herramientas posibles en este momento. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir generando presión. ¿Te acuerdas que siempre lo dijimos? Nosotros hemos escogido la política de la presión. Y había gente que nos decía, no, hay que sentarse con ellos para negociar y para buscar que haya elecciones pronto. No hay forma, con esta gente no hay forma, porque esta gente nunca va a utilizar eso para reconocer que le han hecho un daño al país y que deben irse. Utilizaron los mecanismos del voto y de la negociación, el acuerdo y el diálogo con el único objetivo de ganar tiempo para mantenerse en el poder. Hoy nosotros tenemos que intensificar la presión política, social, institucional, internacional, militar, hasta que logremos que Maduro se vaya y podamos iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos, diputado por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y como decía nuestro invitado anterior, ayer se aprobó la ley del Estatuto para la Transición en nuestro país y, entre otras cosas, allí se plantea la necesidad de renovar los poderes públicos, definir los criterios de oportunidad y celeridad para designar o ratificar a los titulares del Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con la Constitución y las leyes, tomando en cuenta la crisis institucional que hay en nuestro país, que se ha profundizado a partir del 10 de enero. Cuando, ustedes recordarán, se toma juramento al del Tribunal Supremo de Justicia, pasando incluso por encima de la Constitución, luego de un proceso fraudulento, que no contó con las mínimas garantías ni reconocimiento internacional el pasado 20 de mayo del año anterior. Para conversar acerca de estos temas, saludamos a Luis Salamanca, profesor universitario, fue rector del Consejo Nacional Electoral, ha escrito sobre elecciones en nuestro país. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muy agradecido por tu contacto. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de este proceso de renovación de los poderes públicos, de la crisis institucional que hay en nuestro país y una transición que para algunos ya comenzó. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Bueno, como tú lo vienes diciendo, efectivamente Venezuela está ahorita en una crisis institucional muy profunda, tan profunda que el Estado venezolano hoy por hoy está fracturado internamente, está dividido, digamos, de una manera realmente alarmante, porque es una división que, bueno, se ejemplifica con la situación de la existencia de dos presidentes, digamos así, uno que se reputa ilegítimo y el otro legítimo, dos tribunales del Supremo de Justicia, dos fiscalías, dos parlamentos. En el tema parlamentario se ve muy claro la división del Estado con lo que está ocurriendo y con lo que puede, digamos, intentar hacer el régimen frente a la Asamblea Nacional. Esta división del Estado puede extenderse, puede seguir creciendo y puede llegar a otros sectores. Entonces, digamos que si no detenemos esta espiral de fractura interna del Estado, podemos llegar a situaciones que después podamos lamentar, ¿no? Entonces, en ese contexto se produce una acción dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, una acción que busca precisamente rescatar la Constitución, porque estamos en una profunda crisis constitucional, se ha irrespetado la Constitución, toda esta fractura del Estado se ha hecho violentando la Constitución, y la Asamblea Nacional busca restaurar los equilibrios constitucionales, busca restaurar la vigencia de la Constitución y se genera un proceso político
verdaderamente impresionante, que ha convertido el problema venezolano no solo en un problema nacional, sino también internacional. Pocas veces se ven estos apoyos de tantos países, más de 40 países en este momento están reconociendo a Guaidó. Muy pocas veces se ve una coalición de este tipo en torno a un país para apoyarlo en su búsqueda de la democratización, ¿no? Entonces, bueno, si la transición se completa, digamos, si llegamos a buen término de esto, tendríamos que reconocer que ha sido una transición constitucional. En la tipología de transiciones a nivel internacional, tampoco uno consigue que haya habido transiciones con estas características, que nacen de un poder legítimo y luego se hilvana un proceso que concluye en la salida del régimen autoritario y el inicio de la transición, ¿no? Yo destacaría, para empezar a conversar estos aspectos, y estamos en pleno proceso, digamos, de confrontación entre el poder legítimo y el poder ilegítimo en torno a los temas más sensibles de la comunidad: ayuda humanitaria, elecciones democráticas. Y bueno, el país ha estado dando demostraciones de a dónde quiere ir. O sea, la mayoría está enfocada en lograr la restauración democrática. Solo un pequeño grupo está aferrado al poder y, con la intención de llevar a este país, quién sabe a qué desfiladero, ¿no? Ahora, hablemos de la última parte de esta transición, porque da la impresión, y me corregirá nuestro invitado si me equivoco, que hoy día, a diferencia del pasado, los dirigentes de la Asamblea Nacional están trabajando en varios tableros a la vez. Uno tiene que ver con la organización y movilización de los ciudadanos, el otro tiene que ver con las iniciativas desde el Parlamento Nacional y el otro tiene que ver con la comunidad internacional. Se ha planteado este esquema de cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y elecciones libres, y sobre este último punto se habla de la necesidad, y ayer quedaba reflejado en este estatuto de la transición, de renovar la totalidad del Consejo Nacional Electoral. Decía hace algunos minutos el diputado Guanipa, no vamos a ir a un proceso en Venezuela nunca más con la señora Tibisay Lucena al frente del máximo órgano electoral en nuestro país. Yo le pediría una valoración al respecto. Lo escuchamos. Sí, eso es clave, María Alejandra, y si se puede hacer, digamos, con tiempo, para cuando toque el momento de hacer esas elecciones, tengamos ya resuelto ese tema fundamental, que es contar con un árbitro electoral que cumpla realmente la función de árbitro, que sea independiente, que sea imparcial, que sea transparente, que simplemente ponga la mesa para que los jugadores jueguen y no que sea un jugador más. Entonces, me parece muy importante los pasos que se están dando sobre la base de que es imposible una elección democrática con un poder electoral que ha demostrado ya demasiado estar absolutamente de un lado, lo cual lo incapacita pues para poder hacer esta elección tan crucial que se debería hacer en un corto lapso de tiempo, una vez que empiece la transición. Y entonces yo considero que es muy importante que se esté manejando esto, que se esté trabajando con la idea de nombrar un Consejo Nacional Electoral tal cual lo exige la Constitución y tal cual lo exige la ley y los reglamentos respectivos. Nos dice Rafael Moreno a través del Twitter, profesor. Buen día. ¿Esa selección del nuevo Consejo Nacional Electoral atenderá a los intereses partidistas o serán personas que prive más la ética moral o solvencia moral? ¿Qué responde usted? ¿Cuál sería su opinión en torno a este tema que plantea el señor Moreno? Mira, los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser profesionales, técnicos, conocedores de la materia, a prueba de parcialidad política alguna. Lo que tienen es que hacer que todos los venezolanos que quieran participar en un proceso electoral, digamos dentro de la ley y la Constitución, puedan hacerlo sin exclusiones arbitrarias e inconstitucionales como ocurrió el 20 de mayo. Hay que recordar que el vicio fundamental de la elección del 20 de mayo fue la proscripción de la oposición mayoritaria venezolana, a la cual no se le permitió
participar, sumado a eso a un conjunto adicional de irregularidades que viciaron completamente ese proceso electoral, y por eso es que sostenemos que ese proceso no nació, ese proceso no existe como tal, por tanto no produjo ningún presidente elegido, por eso estamos en esta situación. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral del futuro tiene que asumirse como lo establece la Constitución, como lo establecen las leyes, es decir, como un órgano técnico que sirve el escenario, pone el escenario para que compitan los que tienen que competir, los partidos, los candidatos, los que quieran participar, sin exclusiones ilegítimas, sin exclusiones arbitrarias. Incluyendo al chavismo, quizás democrático, por calificarlo de alguna manera, o disidente. Ayer hubo una reunión, se celebraba una reunión justo con algunos de estos dirigentes. Quisiera su comentario en torno a este tema. Incluyéndolos a todos, porque evidentemente la democracia lo que significa es que el pueblo pueda escoger entre todo aquel que quiera aspirar a gobernarlo, pueda escoger libremente quién lo va a gobernar. Entonces, yo me imagino que si la transición se produce pacíficamente y Maduro se pone de acuerdo para ceder y tal, bueno, a lo mejor hasta Maduro, si quiere, puede presentarse, ¿no? Pero digamos, es el pueblo el que tiene la voz última, y lo que tiene que garantizar el poder electoral es que esa voz sea escuchada y sea contada tal cual como se expresó en las urnas. O sea, yo por principio no creo que haya que plantearse exclusiones de nadie o inhabilitaciones. Eso debe quedar en el pasado, y que sea el pueblo el que coloca a cada uno en su sitio. El criterio popular en esta materia debe restablecer el orden en el Estado, debe establecer quién lo gobierna y poner a cada quien en el sitio que tiene que estar, mayorías, minorías, etcétera, etcétera. El tema de Maduro yo lo pondría en duda, profesor, tomando en cuenta al menos el Estatuto de la Transición, porque allí, entre otras cosas, denuncian la inexistencia de un presidente electo, y entiendo que esto incluso sería delito, haber asumido de facto la presidencia de nuestro país, sin hablar de los procesos abiertos en el exterior. Pero en todo caso, quisiera, antes de hacer la pausa, conocer su opinión acerca de los rectores, los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral, porque ellos tienen una responsabilidad a la luz de lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué hacer en este caso? Ni hablar del fraude en el cual durante el cual eligen a la constituyente comunal, más de 1 millón de votos, dijo Smartmatic, que manipularon. Esto también sería delito, sin hablar de la larga lista de hechos en el pasado. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, un comentario previo con respecto a lo de Maduro. Dije lo de Maduro para provocar, ¿no? Pero en todo caso, depende de cómo termine la cosa. También lo dije que depende de cómo termine esto, ¿no? Porque recuerda que la misma ley de amnistía ofrece una serie de posibilidades, ¿no? Me imagino que esto no va a terminar, digamos, de la manera más tranquila posible y tal. Esto va a concluir con mucho sobresalto, con muchos problemas. Y en relación con el CNE actual, yo creo que el CNE actual perdió legitimidad, perdió credibilidad por todas esas cosas que tú has señalado. Y no está en capacidad de poder hacer un proceso electoral transparente, imparcial, equilibrado. O sea, yo creo que eso está muy claro, y por eso un paso crucial, necesario, imprescindible, rápido, es escoger a un nuevo CNE que tenga las características, repito, que exige la Constitución y la ley. Gracias, profesor Luis Salamanca, por atendernos, acompañarnos. Él es profesor universitario, abogado, es profesor en Derecho Constitucional, politólogo, doctor en Ciencias Políticas, en fin, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, este proceso de transición. Algunos consideran que ya comenzó o que está en ciernes. En todo caso, ayer se aprobaba un estatuto para establecer una hoja de ruta con ese objetivo, tratar de rescatar, restablecer la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, y iniciamos el programa destacando el apoyo claro y restricto del presidente de los Estados Unidos ayer durante el discurso sobre el Estado de la Unión, una de las alocuciones más importantes en ese país ante el Congreso norteamericano, y para hablar acerca del alcance de esa declaración y en general del apoyo de la comunidad internacional, reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, saludamos al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Perdimos comunicación con el embajador Figueredo, vamos a tratar de restablecer este contacto. Si les parece, chicos, vamos a reponer en tanto cae la llamada, la declaración, la intervención del presidente Donald Trump. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Embajador, quisiera su comentario acerca de lo que escuchamos ayer en el Congreso de los Estados Unidos durante el discurso del Estado de la Unión, el apoyo irrestricto del presidente Donald Trump a el gobierno interino, al presidente encargado Juan Guaidó en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es un acto totalmente inusual porque el discurso del Estado de la Unión es generalmente un discurso muy breve al cual él le dedicó una parte sustancial al tema Venezuela, y no solamente fue él respaldado fue respaldado prácticamente por todo el Congreso americano, inclusive veíamos a Nancy Pelosi aplaudiendo, ¿no? Y yo creo que es una posición que ya no es de Trump, sino es de los Estados Unidos en su totalidad. Siempre hay pequeñas excepciones, pero digamos el grueso de la representación política en el Parlamento norteamericano dio un respaldo clarísimo a las acciones que se están haciendo para resolver la crisis humanitaria y democrática venezolana. Embajador, pero también hay otro hecho que es importante que salió ayer, sí, que quizás pasó desapercibido, es una declaración en Addis Abeba, en Etiopía, de la Unión Africana, desconociendo la información que había querido transmitir la Cancillería venezolana, que estaban respaldando a Maduro. Eso es importante porque vemos el manejo permanente de manipulaciones, tratando de sumar desesperadamente apoyos donde no existen, y entonces tenemos que tener mucha, digamos, información veraz para poder discernir qué es lo que es falso y qué es lo que es cierto. Embajador, tenemos un extracto de esta declaración, de este apoyo claro, nítido y restricto a Juan Guaidó como presidente encargado del presidente Trump ayer ante el Congreso. Lo escuchamos y seguimos hablando al respecto. Hace 2 semanas Estados Unidos reconoció oficialmente el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Estamos al lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han transformado a esa nación de ser la más rica de Estados Unidos en un país que hoy está en un estado de pobreza y desesperanza abyectas. Aquí en Estados Unidos nos alarman los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos fue fundado sobre los postulados de libertad. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, decía en una declaración: si Estados Unidos no tiene más remedio que intervenir, va a intervenir. Él ha pedido que se celebren elecciones generales con observación de Naciones Unidas en Venezuela. Quisiera su reacción. Está virando. Hoy hay un editorial importante en analítica que se llama La presunta neutralidad. Es un análisis de por qué las neutralidades hacen por diferentes causas, diferentes intereses, pero llega un momento en que cuando la tendencia es mayoritaria, es un poco lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo en Venezuela, ¿no?
que hay gente que quisiera esquemas distintos, pocos, pero que quieren negociación, que quieren diálogo, pero se dan cuenta que la tendencia mayoritaria de la población y de los partidos políticos, de la estructura, es que no, ya se acabó la hora de negociar. ¿Con quién? Con alguien que no ha respetado la Constitución y está simplemente en una posición que no le corresponde, o seguir el camino señalado por nuestra Constitución y las leyes, que está representado por la presidencia interina de Guaidó. Entonces yo creo que los fenómenos son concomitantes, ¿no? Primero fue el nuestro, y en la medida que el nuestro es fuerte, el internacional cada vez es más claro, porque la gente empieza a ver que efectivamente un panorama para una transición y un cambio realmente están en camino, y que es prácticamente imposible dar un paso hacia atrás. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos. Por cierto, en una declaración a propósito de un nuevo aniversario el año pasado de el fin de la dictadura en Chile, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia en ese país, reconocía que toda la transición en Chile fue protagonizada en su momento por los Estados Unidos, a tomar en cuenta a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy, con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, algún mensaje a través del Twitter. La diputada Inora Hernández, oyente, diputada por 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, nos dice, a propósito del CNE y su elección, son todos los rectores y no solo la señora Lucena quienes deben ser renovados. Recordemos que hoy este ente es en su totalidad un andamiaje para el fraude. Nosotros con este mensaje nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.